A lo que venimos. El filósofo del corazón de Clare Carlyle o Clare Carlisle. Subtítulo: La inquieta vida de Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard fue teólogo principalmente, luego estudió filosofía. Primero estudió teología, estuvo en un seminario, de ahí a la Universidad de Copenhague, donde estudia teología, filosofía y también algo de literatura. La filosofía y la literatura le interesa. Amplía estudios en Berlín. Es el precursor, o se le considera como el precursor del existencialismo. Y por supuesto es el pensador danés pues, más conocido y posiblemente más importante, ¿no? En esta biografía de Kierkegaard, digamos que se sostiene sobre 4 pilares que son centrales vamos a decirlo así, de toda su vida. El primer pilar, bueno, a ver, todo es mucho más extenso, pero vamos a resumirlo, ¿no? Para tener una idea del libro. El primer pilar va a ser un matrimonio frustrado porque no se llevó a cabo. Él se enamora de una joven, Regine Olsen. Ella también se enamora profundamente de él, y cuando están comprometidos para casarse, él rompe ese compromiso. Y las razones que da es que él pues, no está hecho para el matrimonio, que él ha venido a este mundo a hacer otra labor, que es de escribir, difundir la palabra, su pensamiento. No se siente con fuerza, no se siente con ánimo. Son las razones que da, ¿no? Que además la dice a ella que vivir con él posiblemente la vaya a hacer infeliz. Son algunos de las razones, de los motivos que él da para romper este compromiso. Aunque la verdad es que no se sabe muy bien cuáles son las razones últimas, las razones profundas que se dieron. No se sabe muy bien, porque lo que sí está claro es que esta ruptura de este compromiso y el amor que sentía por esta mujer está presente a lo largo no solo de su vida, de toda su obra. Lo vamos a encontrar en sus diarios continuamente referencias, en su obra filosófica, en sus discursos, en sus sermones, en sus artículos. Está presente. Hay libros que los dedica prácticamente a explicar este motivo, y a la vez, claro, les sirve pues para hablar del matrimonio, de las relaciones hombre-mujer, de la mujer, de los sentimientos, del amor. Esto le va a servir, y digo, va a estar presente. Además, tengamos en cuenta una cosa: la ruptura de un compromiso en aquella época, en esta sociedad del siglo XIX, estaba muy mal vista. O sea, a la chica prácticamente era condenarla a la soltería. Era como un estigma, aunque luego esta chica, Regine Olsen, se va a casar, en fin, va a ser escritora, va a tener una vida. Pero en un principio está condenado, está muy mal visto por la sociedad. Y él también, inclusive su familia lo siente como una losa, un estigma, una señal, una marca que les ha caído encima. Pero aún así él insiste, y ya digo, esto me puede parecer un acto normal, digámoslo así, de un matrimonio que no se lleva a cabo, una relación que se acaba y tal, le va a marcar toda su vida, posiblemente porque él siguió enamorado de ella siempre, y posiblemente también ella de él, aunque se casó, en fin, ella tuvo su vida. No tuvieron, a partir de aquí no volvieron a tener ninguna relación, ni siquiera amistosa, aunque se cruzaban a veces por las calles de Copenhague, se encontraban en la iglesia, etc. Pero no volvieron a tener ninguna relación. Él quiso y pidió permiso incluso al marido, entonces le mandó una carta al marido de ella para ver si podía restablecer una relación amistosa. Y ni eso, la carta de ella fue devuelta,
Una carta que le mandó al marido para que se la entregara a ella si él consideraba, si el marido consideraba que debía hacerlo. Nada, ni eso. Segundo pilar, la escritura. Para él escribir era fundamental. O sea, él lo dice, es una necesidad de mi vida. Por eso, derivando del pilar anterior, del matrimonio, rompe el matrimonio. Uno de los motivos es eso, es para poderse dedicar a escribir. Y escribe muchísimo. Escribe sermones, escribe un diario, escribe artículos, escribe ensayos, escribe reseñas, y lo hace. Muchos de estos escritos y publicaciones y tal lo hace con seudónimos, usaba seudónimos porque a él tampoco le gustaba ser famoso y se sentía mal siendo famoso y poniendo su nombre. A otros no, claro, otro lo tiene que publicar con su nombre, por ejemplo, los sermones y tal, los tiene que publicar con su nombre, pero escribir para él es fundamental, sobre todo. Él considera que escribir es la razón de su vida y lo que le mantiene prácticamente vivo. Así que llegamos al tercer pilar, que es la duda, el dilema constante que hay en él de si debe seguir siendo escritor o se debe dedicar a predicar. Porque él, ya digo, estuvo en un seminario, estudia teología y en el fondo era un pastor protestante. La religión, por supuesto, el cristianismo va a estar presente, eso lo hablaremos luego. Era un pastor protestante y además, por su carácter, pues, él quería pues, retirarse a una pequeña iglesia en un pueblo, llevar una vida retirada, dedicada simplemente a... Esta duda la va teniendo, inclusive le llegan a asignar una parroquia, pero no, porque claro, escribir es que no puede, o sea, él lo dice, si me dedico a predicar, escribir lo tengo que abandonar. O sea, era elegir entre uno y el otro, porque entre otras cosas tenía que abandonar la ciudad, Copenhague, irse a un pueblo, en fin, era otra vida, ¿no? ¿Cómo va a intentar resolver esta duda? Pues encomendándose a Dios, porque él es un hombre de fe, o sea, claro, es un hombre de fe. Entonces, se encomienda a Dios. ¿Qué me dice Dios? ¿Por dónde Dios me quiere? Aunque él, por otro lado, tampoco quiere considerarse un siervo de Dios, porque él habla de la libertad del ser humano también en sus escritos y eso también lo reivindica dentro de sus creencias. Y digamos que la voz de Dios le lleva a la escritura. Así que sigue escribiendo, a pesar de que económicamente esto le está, en fin, se está comiendo la herencia que le dejaron sus padres, porque no tenía apenas ingresos, nada más que una herencia que le dejaron. Los padres tenían, económicamente estaban muy bien, pero claro, la herencia va disminuyendo y también esa duda tiene de tener un trabajo con unos ingresos que lo hubiese tenido si hubiese sido pastor. Le hubiesen asignado pues una iglesia, en fin. Y el cuarto pilar va a ser su militancia o su creencia cristiana, ¿no? Él es protestante luterano, pertenece a la Iglesia de Dinamarca. La Iglesia de Dinamarca es una iglesia estatal. Y sus escritos, él se va a sentir, no voy a decir como una especie de reformador, pero sí se siente en la necesidad de señalar pues, las contradicciones que se están llevando a cabo, de hablar del cristianismo desde otra voz y que no tiene nada que ver con lo que él considera que es la hipocresía de la Iglesia y la práctica de la religión que la sociedad tiene. Él lo va a denunciar, ¿no? Él quiere que se vuelva, cree que se ha perdido el camino de la fe cristiana. Y en sus escritos y en sus sermones, pues ya digo, no solo escribió sermones, es que dijo sermones en alguna iglesia. O sea, tuvo intervenciones en las que al público, a los creyentes, expresó sus sermones, los sermones que... En fin, hay que decir una cosa muy curiosa, me ha resultado muy curiosa. La Iglesia de Dinamarca es una iglesia estatal. En aquella época, no estamos hablando del siglo XV,
ni del siglo XVI, ni del XVII. Ya se ha pasado el siglo XVIII, el siglo de las luces, el siglo de la razón. Bueno, pues estamos a mitad del siglo XIX. En fin, pues no creer, hacer una manifestación pública o por escrito de la no creencia en Dios, o sea, en artículos, libros escritos, o pública en un sermón, o en una conferencia, de la no creencia en Dios, o de la no existencia de Dios, o de la no existencia del alma, estaba condenado con el exilio. Con el exilio. Era la condena que se tenía simplemente por expresar estas ideas. Él, por supuesto, creía en Dios y creía en la trascendencia del alma, no tuvo problema, pero sí escribió artículos y sermones duros contra esto que decíamos, ¿no? La hipocresía no de la Iglesia, sino el poder de la Iglesia, los ministros, etcétera, etcétera. Es a lo que él se refería y lo que denuncia. En fin, era un hombre pues melancólico, depresivo, solitario, con una cierta tendencia mística. A la vez tenía un gran sentido, era hipocondríaco, tenía muy mala salud, pero decía, a la vez también tenía un gran sentido del humor, ¿no? y un ingenio muy agudo, y un gran talento, por supuesto. En este sentido del humor, él consideraba que la ironía nos hace humanos, y que, bueno, necesitábamos el humor para vivir. Sin el humor la angustia se llevaba bastante mal, ¿no? En fin, una biografía de Søren Kierkegaard magnífica, nos habla de él, de su vida, de su pensamiento, de su obra. Y si a alguien le interesa leer los ensayos, las obras de Kierkegaard, la biografía es un inicio fantástico, porque te va a dar una visión de todo ello y te va a resultar más difícil de comprender. Así que creo que es una recomendación magnífica. Si no, pues simplemente con leer la biografía es suficiente. Hasta otra, amigos.